Voy a tratar el tema de los fundamentos de físico-química que debería conocer un respondedor a emergencias por materiales peligrosos. Cabe destacar que debido a la naturaleza del evento hoy, solamente vamos a dar una visión muy rápida y panorámica de lo que implicarían esos fundamentos físico-químicos. La premisa básica con que vamos a trabajar es que en las labores de emergencia, las personas que intervienen son realmente personas inteligentes y con muchísima experiencia en situaciones de la vida real. Esto nos permite utilizar eso como una base para construir lo que nosotros llamamos un modelo conceptual más refinado sobre las características y propiedades de los materiales que les toca enfrentar en situaciones de riesgo tecnológico y poder ser exitosos en su control. El modelo conceptual que se desarrolla en un futuro curso se basa en establecer los conceptos básicos más relevantes y universales en los que se fundamenta la química de los materiales. Y luego conectar con mapas conceptuales otros conceptos derivados y resaltar su interrelación, siempre presentando ejemplos familiares de la vida real. A manera de ejemplo, en el universo existe el espacio-tiempo, la materia, que posee masa y ocupa el espacio, y la energía, que gobierna todos los procesos en el universo y tiene muchas manifestaciones. Recuerden que la materia y la energía realmente están relacionadas. La famosa ecuación de E es igual a m por c al cuadrado, c siendo la velocidad de la luz. La materia y la energía serán dos conceptos claves a ser desarrollados con mucho más detalle en un futuro curso. Considero importante que los respondedores a emergencias logren manejar los conceptos físico-químicos porque habrá una mejor comprensión de los fenómenos a que se enfrentan en las situaciones de riesgo tecnológico. Igualmente, qué posibles decisiones inteligentes pueden tomar ante nuevas situaciones y cómo predecir algunos comportamientos de materiales similares a los ya conocidos. Por ejemplo, ¿qué se puede esperar del comportamiento de otro material gaseoso? Tenemos aquí algunos ejemplos de actuaciones comunes y los principios físico-químicos necesarios que pudieran intervenir y ser analizados. Por ejemplo, combate de incendios en comercios de reconocido riesgo de materiales peligrosos. Ahí estaría involucrado la reactividad de compuestos químicos, reacciones exotérmicas, volatilidad y sustancia inflamable. Si el respondedor penetra en una atmósfera peligrosa, ahí un principio físico-químico importante a tener presente es el comportamiento de gases, la temperatura, la relación con la temperatura y la presión, gases inflamables y tóxicos, la falta de oxígeno y productos de la combustión que pueden generarse y que pueden ser peligrosos. Otra actuación común puede ser el manejo de emergencias con sustancias cáusticas y corrosivas. Ahí conviene conocer cuál es la concentración de los ácidos y bases involucrados, el pH, la reactividad de los compuestos químicos, la reactividad con el agua y la producción de gases tóxicos. Otra situación de actuación común podrían ser incendios de cilindros de gases, el escenario RLF.
Ahí conviene tener presente las propiedades de los gases, de nuevo, la relación con la temperatura y la presión, ondas de sobrepresión, reacciones exotérmicas, o sea, reacciones que producen calor, resistencia a los materiales metálicos frente al aumento de la temperatura. Otra actuación común puede ser incendios de tanques de material combustible, o sea, escenarios boil-over. Comportamiento de los materiales con la temperatura, especialmente el aumento de la temperatura. Punto de ebullición de los materiales, las sustancias, la volatilidad, la densidad, la combustibilidad y la transmisión del calor. Otra situación que puede darse es la fuga de cloro. Aquí conviene destacar la reactividad química de esta sustancia, que es un agente oxidante muy poderoso, el comportamiento de gases, ya que el cloro es un material gaseoso, la reacción exotérmica que puede intervenir frente a otras sustancias y la concentración neta de esta sustancia en el aire. La identificación de materiales peligrosos, las placas de OT y los diamantes NFPA, que son muy útiles. Aquí conviene destacar entonces el material inflamable, materiales explosivos, materiales tóxicos y la concentración neta que esos materiales pueden tener, tanto a nivel de soluciones quizás o la concentración que pudiera tener en el aire. Otra actuación común es el uso de equipos de respiración autónoma de las personas que responden a la situación. Ahí conviene destacar conocer el comportamiento de los gases, tanto la temperatura como la presión, la volatilidad y la resistencia a los materiales metálicos y plásticos que pueden estar involucrados en el equipo de respiración autónomo. Y una actuación común también puede ser el trabajo con materiales radioactivos. Ahí conviene destacar el tipo de radioactividad involucrada, la estructura atómica, elementos radioactivos y la dosis de radiación. Bueno, para empezar con una visión panorámica de la situación, nuestro planeta azul forma parte del universo. Está formado por materia y la energía se presenta de muchas maneras. Este planeta tiene todo lo necesario para sostener el fenómeno vida. La especie humana ha modificado mucho el ambiente natural y mucho de lo que vamos a destacar eventualmente tiene que ver con la actividad humana en el planeta. Las condiciones del planeta permiten crear las especies vegetales, por ejemplo, en la zona de selva amazónica, a manera de ejemplo, o las fuentes de alimento de trigo, de alimento para los humanos, principalmente, como el trigo de las grandes praderas en el hemisferio norte. Ok. El planeta Tierra también presenta muchos fenómenos que son manifestaciones de poderosa energía, tales como huracanes, tifones, erupciones, tormentas, erupciones volcánicas, que pueden crear serias situaciones de emergencia de alto riesgo. La especie humana ha desarrollado muchos sistemas que, si no se manejan adecuadamente, producen situaciones de riesgo. Por ejemplo, explosiones atómicas, refinerías de petróleo, explosiones de combustible, incendios en aeropuertos
o, para un caso específico, la explosión de gas de hidrógeno, como ocurrió en el Zeppelin Hindenburg hace ya varios años. Pero la especie humana ha aprendido a manejar sustancias peligrosas con los cuidados adecuados. Las amas de casa, por ejemplo, manejan bien las hornillas de gas natural, a pesar de que el gas natural es un material altamente explosivo. Las refinerías de petróleo bien manejadas producen los combustibles necesarios para la sociedad. Los altos hornos trabajan con materiales metálicos fundidos, altamente peligrosos, pero bien manejados, son realmente muy útiles. Los fuegos artificiales hoy día son un arte y los cohetes se manejan con oxígeno e hidrógeno líquidos, dos materiales altamente peligrosos, pero bien manejados aquí, permiten trabajar los cohetes sin ningún problema. Bueno, volviendo ya a algunos de los casos específicos, el ejemplo de comportamiento de gases. Las variables de un gas son la masa, el volumen, la temperatura y la presión. Los componentes de un gas son moléculas que se mueven independientemente y tienden a ocupar todo el volumen del recipiente. El movimiento de las moléculas aumenta con la temperatura, que se mide en grados Kelvin, y aumenta los choques con las paredes del recipiente, dando una mayor presión o mayor volumen. La cantidad de gas se mide en moles. Un mol es una unidad muy útil en el manejo de la química que corresponde a un número alto, 6.0 por 10 a la 23 moléculas. Aquí vemos pues, el caso específico de un gas que al aumentar la temperatura por una llama aumenta su volumen, en este caso porque el recipiente es flexible. Hemos aprendido a trabajar con gases, aprovechando sus propiedades y su comportamiento que es general para todos los gases. Dentro de ciertos rangos se comporta como gases ideales, que se definen como una ecuación de gases que se puede representar como el volumen igual al número de moles por una constante de gases, la temperatura Kelvin, y también puede representarse como el producto PV es igual a nRT, donde R es una constante de gases. El ejemplo de la teoría atómica de la materia. Toda la materia del universo está conformada por átomos. Estos están formados por partículas elementales. Las partículas más importantes serían los protones con carga eléctrica positiva y los neutrones que no tienen carga. Estas están asociadas en el núcleo que le da la masa neta al elemento o al átomo. Y los electrones que tienen carga eléctrica negativa que se encuentran alrededor del núcleo y le da el volumen al átomo y la reactividad química. Los átomos se combinan y forman moléculas muy variadas. Estas tienen masa representada por el peso molecular y tienen forma que ocupan el volumen. Todas están sostenidas por el denominado enlace químico. Hay varios tipos de átomos en el universo, llamados elementos. Se distinguen por el número de protones en el núcleo, que corresponde al número atómico. Están organizados en la tabla periódica de los elementos químicos y están organizados en grupos, en periodos y en bloques, de acuerdo con la configuración electrónica que tengan. El manejo de la tabla periódica nos puede ayudar a comprender mejor la reactividad química de los elementos. La reactividad está gobernada por la energía y lo describe la termodinámica. Las reacciones son favorables cuando la energía libre, delta G, es negativa. La energía libre es igual al delta H, que es la entalpía, que está muy asociada a los enlaces químicos. Es negativa, cuando es negativa la reacción es exotérmica, o sea que genera calor.
T es la temperatura Kelvin y delta S es la entropía. La entropía, si es positiva, está asociada con lo que se denomina un mayor desorden o la posibilidad de tener estados disponibles. Si delta H es negativa y T delta S es negativa, la reacción es favorable. En el universo se dice que la tendencia es hacia una máxima entropía. Bueno, en la tabla periódica podemos mirar los diversos grupos y asociarla con la reactividad que estos pueden tener. Por ejemplo, los elementos que están en grupo 1 y grupo 2, metales que se denominan alcalinos y alcalinos térreos, estos metales son muy reactivos. O sea, muchos se incendian instantáneamente en el aire. Son materiales denominados reductores, o sea que pierden electrones fácilmente y forman especies catiónicas, o sea que tienen carga positiva. Los elementos de la derecha, del grupo 16 y 17, suelen ser gaseosos, algunos de ellos, y también son muy reactivos. Algunos son de naturaleza tóxica, son oxidantes y ganan electrones fácilmente. Reaccionan, estos elementos pueden formar entonces especies cargadas negativamente y forman lo que se denomina aniones. Y esto permite formar sales. Entre los elementos del grupo 1 y 2, los elementos principalmente del grupo 16 y 17 forman sales, digamos, muy comunes. Compuestos óxidos y los compuestos haluros. Los elementos del grupo 13 al 17 o del 13 al 18 son elementos denominados representativos y reaccionan mucho entre sí, formando compuestos y muchos de ellos forman compuestos moleculares, o sea que forman moléculas, algunas relativamente pequeñas. Y los elementos del bloque P suelen formar moléculas que son estables porque tienden a adquirir la configuración electrónica de los elementos del grupo 18, que son los gases nobles. Estos elementos entonces nos sirven de referencia como la forma que van y la composición que van a tener muchas de estas moléculas es con miras a tener el átomo central, la configuración electrónica del elemento de los gases nobles. Los elementos del grupo 3 al 12 conforman los metales, todos son metálicos, y conforman los metales denominados metales de transición. Estos elementos son algunos relativamente comunes y son muy, muy útiles. Forman muchísimas moléculas que son de interés. Finalmente, los grupos denominados lantánidos o tierras raras son estos, y los actínidos conforman lo que se denomina el bloque F y son también materiales muy interesantes. Los materiales actínidos son radioactivos, hasta el elemento uranio son naturales, de ahí en adelante los elementos son sintéticos, o sea que han sido preparados pero en el laboratorio. Los elementos lantánidos son radioactivos y presenta este fenómeno de radioactividad que suele ser muy peligrosa, y los elementos lantánidos, muchos de ellos son utilizados hoy día en la industria electrónica. Bueno, ahí les doy las gracias por su atención. Agradezco también a